Buenas a todos, gente, soy Franjedrez y hoy estamos aquí para ver la defensa Peer contra la primera parte del ataque 150. Este ataque puede realizarse tanto con las jugadas 4 alfil e3 como 4 alfil f4. En este vídeo analizaremos la jugada alfil e3, aunque las ideas prácticamente son idénticas. Las jugadas son e4, d6, d4, caballo f6, caballo c3, g6, alfil e3. Alfil g7 nosotros vamos a jugar igual y f3. La idea de jugar f3 es controlar la casilla g4. También se puede jugar dama d2, pero a esta jugada le dedicaremos un vídeo entero en la segunda parte. Nosotros vamos a responder con la jugada c6. Buena. Es importante retrasar lo máximo posible el enroque para que el ataque blanco sea hacia la nada. Por ejemplo, si nosotros en vez de jugar c6 hiciéramos enroque corto, esta jugada permite al blanco un patrón de ataque muy famoso. Por ejemplo, dama d2, la idea a tener en mente por parte de la blanca siempre será el ataque rápido en el flanco de rey, pero es importante que lo haga retrasando su peón de g, es decir, metiendo primero el alfil en h6 para bloquear el peón h de las negras, y así poder lanzar el suyo rápidamente a la casilla h5 buscando una celada típica. Veamos un ejemplo. Si el negro pasa del tema y juega c6, el blanco va a meter el alfil en h6 como hemos dicho y tras b5 ahora hace h4. Fijaros que retrasa la salida de su peón g y directamente va a golpear con el peón de h y por ejemplo si el negro no se cree nada y hace a5 simplemente le van a meter h5 sacrificando el peón, pero tras caballo por h5 también te sacrifican la torre y después de g por torre dama g5 ganando la partida. Así que vamos a volver a la jugada c6 porque hay que tener mucho cuidado con no caer en esto. Volviendo a la jugada c6 de las negras, lo normal es que el blanco continúe con la jugada dama d2. Pero vamos a ver qué ocurre si el blanco decide frenarnos nuestro plan con la jugada a4. Evidentemente después de jugar c6, nuestro plan es realizar un ataque rápido contra el flanco de dama. A A4, aquí fijaros lo curioso, que después de jugar A4 sí nos vamos a enrocar. ¿Por qué? Porque el blanco, gracias a perder ese tiempo, fijaros que le va a costar prácticamente el no poder lanzar el ataque, o prácticamente si lanzan el ataque contra nuestro enroque, ese ataque no llegará a nada, ya lo veremos. Nosotros, después de que el blanco juegue dama d2, vamos a continuar con la jugada dama a5. Y aquí hay que ver varias. Si por ejemplo el blanco ahora jugase alfil h6, fijaros lo curioso que es esto, y quedaros con esta jugada porque es muy típica y la vamos a ver mucho. Alfil por h6, dama por h6, porque muchas veces la dama en h6 prácticamente se encuentra solitaria y es imposible que una dama sola pues te deja que mate, ¿no? Entonces nosotros vamos a golpear el centro blanco con la jugada c5. Ahora bien, el blanco tiene que decidir, o nos cierra o nos come. Si nos come, nosotros vamos a hacer dama por y tras h4 alfil e6. ¿Por qué? Porque fijaros que si el blanco se lanza a lo loco con h5, tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces se les puede quedar la dama encerrada después de la jugada g5. Y si por ejemplo intentan seguir metiéndonos presión con la jugada caballo h3, nosotros haremos alfil por h3, torre por h3 y muy importante, el blanco está amenazando torre g3, por lo tanto, dama e5, evitamos torre g3. Y fijaros que ahora, si por ejemplo el blanco enroca el largo, torre c8, alfil d3, otro concepto típico, los sacrificios de calidad contra el enroque. Torre por c3, rompemos el enroque blanco y ahora caballo bd7. ¿Por qué? Porque prácticamente el blanco no tiene nada. Si juegan torre f1 para intentar hacer f4, nosotros le vamos a evitar su plan con dama f4 jaque, y tras rey b2, muy buena la jugada rey h8, prácticamente ganando la dama, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 9, c5. Después de la jugada c5 ya hemos visto qué ocurre si el blanco toma en c5. Por lo tanto, hay que ver qué pasa si nos pega el cerrojazo, ¿no? Nosotros sacamos nuestro caballito de 7 y tras h4, caballo e5. Y h5. Fijaros en esta posición que parece que el blanco ya nos ha golpeado, que parece que el blanco ya prácticamente nos va a pegar mate en poca, pero vais a alucinar, gente. Existe un auténtico jugadón, que por cierto es muy típico porque ya lo hemos visto en muchos vídeos anteriores. Increíblemente existe la jugada
B5. Un poco chocante, ¿no? Pues bien, realmente estamos aprovechando que el caballo de C3 está clavado respecto a su rey, que lo han dejado en el centro. Si por ejemplo una jugada como G4, pues simplemente hacemos alfil de 7 y ya está defendido todo, ¿no? Por mucho que coman aquí, vamos a comer de peón de F y por mucho que no avancen a G5, siempre llegamos a tiempo para bloquear y muchas veces la dama se queda tonta en H6, corriendo el riesgo de perderse, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre después de la jugada B5 si el blanco toma en B5. ¿Qué pasa si ahora el blanco hace alfil por B5? Pues simplemente hacemos torre B8. Ya estamos creando una amenaza directa, es decir, por ejemplo, si H por G6 comemos de F, como ya habíamos dicho, el caballo está defendiendo bien los mates en H7, y una jugada tranquila como puede parecer caballo G2 permite el truquito torre por alfil. Como ya hemos dicho, estamos jugando con las clavadas del caballo de C3 y con las clavadas del peón de A4, que está la torre detrás, que no se nos olvide. Entonces, caballo G2 no pueden hacerla, y si por ejemplo enroque largo, vendría A6, alfil E2 y dama B4, prácticamente ventaja decisiva, porque ahora el ataque negro es mucho más peligroso que el ataque blanco. Volvamos a la posición de dama A5. Ya hemos visto qué ocurre si el blanco juega alfil H6. Pues bueno, ahora vamos a ver qué pasa si juegan H4 lanzándose directamente a por nosotros, ¿no? Pues bueno, siempre que nos hagan H4, muy importante el concepto de frenar el ataque con H5. Entonces, el blanco casi siempre cuando le frena el ataque con H5 va a intentar meterte el caballo por H3 buscando la casillita G5 para muchas veces jugar alfil E2 y romperte en G4, ¿no? Pero a nosotros prácticamente nos va a dar igual porque en el momento en el que el blanco haga caballo H3 vamos a hacer alfil por H3 y tras torre por H3 caballo BD7. Entonces, aquí el blanco tiene que seguir con su plan alfil E2 buscando muchas veces la ruptura en G4. Torre F de 8. ¿Por qué? Porque cuando el blanco nos rompa en G4, aquí hay una frase muy famosa que dice que ante un ataque en el flanco, una reacción en el centro. Por lo tanto, vamos a hacer E5. Mucho cuidado, porque si por ejemplo el blanco decide no enrocarse y jugar rey F2, esto permite ya un golpe táctico. Permite la jugada E por D4, alfil por H por G4 y tras F por G4, caballo por E4 jaque, ganando la partida, ya que después de caballo por dama por D2, prácticamente hemos ganado material y la ventaja es decisiva. Volvamos a la posición del E5 de las negras. Ya hemos visto qué ocurre si el blanco decide no enrocarse, pero ¿qué pasa si se enroca? Enroque largo, muy importante, D5. Seguimos reventando el centro. ¿Por qué? Porque si aquí el blanco juega G por H5, prácticamente después de caballo por, todo está bloqueado. Si E por D5, caballo B6, no le damos importancia a perder todos los peones del flanco de dama, porque eso prácticamente va a abrir líneas contra el enroque blanco. E por D4, C por B7, torre a B8 y prácticamente ya el negro está ganando la partida porque gana material. Entonces, vamos a volver a la posición de la jugada 13 D5. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, pegan el cerrojazo con G5? Pues bueno, simplemente nos retiramos a E8 y tras E por D5, caballo D6. Fijaros que nuestro plan es entregar peones para abrir líneas contra el enroque blanco. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido frenar el ataque blanco contra nuestro enroque. Por lo tanto, D por C, B por C y tras D por E5, caballo por E5. Fijaros la actividad de las piezas negras, la amenaza de meter un caballo en C4, la diagonal del alfil de G7, la torre de A8 va a venir por la columna B y prácticamente la ventaja es muy clara del negro. Volvamos a la posición de dama A5. Ya hemos visto cómo jugar contra alfil H6, cómo jugar contra H4 y qué ocurre si el blanco juega alfil D3. Pues bueno, si juegan alfil D3 nosotros vamos a jugar tranquilos, caballo BD7 y tras caballo G2, E5. Acordaros, siempre que el blanco haga H4 nosotros lo frenamos con H5. Por ejemplo, si el blanco juega tranquilo y decide que no quiere líos, pues bueno, simplemente se enroca, nosotros comemos en D4 y tras caballo por D5. Y bueno, una posición igualada, pero fijaros que prácticamente le hemos quitado al blanco todo su plan.
el blanco se ha tenido que enrocar de corto, ha tenido que obviar el tema del ataque en el flanco de rey y decidir tirar por un camino más tranquilo. Así que nada, vamos a volver a la jugada 5 C6 de las negras. Como ya sabemos, el plan del negro es lanzar el ataque con B5. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre si el blanco hace dama D2. Nosotros hacemos B5 y ahora el blanco tiene que decidir. ¿Qué pasa si el blanco vuelve a jugar alfil H6? Lo mismo que hemos dicho, alfil por H6, dama por y B4. Ahora el caballo blanco tiene que decidir. Muy importante esto. Si el caballo se va a E2 defendiendo el peón de D4, nuestra dama irá a A5. Y si el caballo decide ir a D1, donde no protege el peón de D4, nuestra dama irá a B6 atacando precisamente ese peón de D4. Entonces, ¿qué ocurre por ejemplo si el caballo va a E2? Nosotros hacemos dama A5 y ahora el blanco tiene que decidir. Por ejemplo, si juegan caballo H3, nosotros caballo BD7. Mucho cuidado porque una jugada que se va de la mano, que es caballo G5, que busca la idea de jugar dama G7 tocando la torre y el peón de F7, y cuando la única respuesta del negro sea torre F8 para defender, el blanco ganaría el peón de H7. Por lo tanto, mucho cuidado porque esta jugada que se va de la mano prácticamente ya pierde la partida. ¿Por qué? Porque permite el truquito de B3 jaque y tras C3 dama por A2. Sacrificio de dama, ya que si el blanco decide comerse la dama, después de B por A2, hemos ganado una torre y el blanco no puede parar la coronación de nuestro peón. Por lo tanto, tendríamos material de más y mucha ventaja. Después del dama por A2, prácticamente si quitan la torre, pues bueno, simplemente nos comemos también el peón de B2 y prácticamente los peones de B3 y de A7 corren solos a coronar. Entonces vamos a volver a la jugada 9 dama A5. Ya hemos visto que la idea de caballo H3 no es gran cosa. ¿Qué ocurre si el blanco decide volver con su dama a defender? Pues bueno, nosotros vamos a romper en C5 y lo mismo de siempre, el blanco tiene que decidir si cerrar o comer. Si pegan el cerrojazo, nosotros vamos a jugar caballo BD7 y tras G4 H6. H4, caballo E5. Caballo G3, C4. C3, torre B8. Y ya digo, el módulo en esta posición increíblemente da ventaja decisiva del negro. ¿Por qué? Porque el plan de alfil A6, caballo D3 prácticamente es inevitable. Vamos a volver a la jugada dama D2 de las blancas. C5, ya hemos visto qué pasa si pegan el cerrojazo, vamos a ver qué pasa si comen. Pues bueno, si comen simplemente vamos a comer y tras E5 caballo Fd7. No hay que tener miedo, ¿por qué? Porque por ejemplo si F4, caballo B6 y tras caballo F3 alfil B7. La idea evidentemente es doblarle los peones y llegar a esta posición donde tenemos los dos caballitos, pero nuestros dos caballos son mucho mejor que ese alfil, ya que están mucho más activos. Por lo tanto, la posición negra es mucho más peligrosa que el peligro que nos pueda crear el blanco, ¿no? Entonces, después de la jugada D por C5 y D por C5 del negro, ¿qué ocurre si el blanco en esta posición, en vez de jugar F4, nos mete E6? Un sacrificio de peón muy típico, pero realmente aquí da igual porque nos lo comemos y tras caballo H3, caballo C6, caballo G5, caballo D, E5, ahora estamos defendiendo ese peón que nos han entregado, y tras caballo F4, que parece que ya lo han recuperado, viene enroque corto. ¿Por qué? Porque increíblemente después de caballo F por E6 existe el jugadón torre F5. Es increíble porque el blanco no tiene prácticamente jugada. Si G4, torre F6 y tras dama D5, que parece que ya lo han salvado todo, existe el fil por E6, caballo por F3 jaque, prácticamente ganando la partida. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 6, B5 de las negras. En esta posición ya hemos visto cómo jugar si el blanco no hace lo típico de alfil H6. Pues bueno, ¿qué ocurre por ejemplo si ahora nos juegan G4? Nosotros vamos a jugar H5, igual que si no hubiesen jugado H4. Pero ahora tienen que decidir. ¿Por qué? Porque si G por H5, te como de caballo en H5 y prácticamente ya he frenado el ataque, ¿no? Entonces el blanco normalmente no suele buscar esto. Casi que es preferible cerrar con G5 y ahora nosotros nos vamos a llevar el caballo hacia el flanco de dama. F4, caballo B6, caballo F3 y ahora nos enrocamos.
¿Por qué nos enrocamos? Porque hemos conseguido bloquear su ataque. Fijaros que gracias a que nuestro peón está en H5, en G6, prácticamente hemos bloqueado su ataque y el blanco no tiene nada. Si enroque largo B4, expulsamos el caballo. ¿Y aquí qué hacen, no? Porque si caballo E2, simplemente viene caballo C4 y tras dama D3, alfil A6, ganando la partida, ¿no? Porque las amenazas de las descubiertas respecto a la dama de D3 prácticamente son imparables. Entonces, el caballo tiene que ir a B1 y tras alfil G4, mucho cuidado, porque una jugada que se va de la mano como alfil E2 pierde automáticamente por la jugada C5. Es increíble, ya que si D5 viene la jugada alfil por F3 y tras alfil por F3, alfil por B2, ganando la dama. Entonces, alfil G4, la única jugada posible. Bueno, añadir también que si aquí hacen D por C5, prácticamente es el mismo truquito. Alfil por caballo C4, amenazamos la dama y el mate, ¿no? Si, por ejemplo, después de D por C5, alfil por F3, C por B6, prácticamente alfil por E4, caballo C6 y la posición está un chollo. Fijaros qué pareja de alfiles, la torre de A8 prácticamente va a ser un cañón, la torre de F va a venir a C8 también a meter más presión todavía y bueno, aquí el módulo se dispara locamente, ¿no? Entonces vamos a volver a la jugada 12 alfil G4. Ya hemos dicho que la única jugada es dama F2 y aquí simplemente vamos a jugar D5 y tras E5, E6. ¿Cuál es el plan? El plan a seguir, como he puesto con la flechita, es jugar caballo de B8 a D7, la dama a C7, traer la torre de F a C8 y muchas veces fijaros que como el alfil de G7 se ha quedado mal, porque se está chocando con los peones blancos, muchas veces lo podemos reciclar por la casilla F8 para llevar a cabo la ruptura en C5, lanzar a 5, a 4 y tirar todos los peones contra el enroque blanco, ya que si os fijáis, prácticamente nosotros hemos bloqueado muy bien el ataque de las blancas. Por lo tanto, la posición negra es clara ventaja. Así que nada, vamos a volver a la jugada 6B5 de las negras. Estamos en esta posición, ya hemos visto cómo jugar contra G4, ya hemos visto cómo jugar contra alfil H6. ¿Qué ocurre si juegan enroque largo, que es la principal? Pues bueno, nosotros nos vamos a lanzar al ataque, B4, caballo E2 y dama A5. Fijaros que estamos retrasando lo máximo posible el enroque de las negras. ¿Por qué? Porque de momento nuestro rey en el centro no corre peligro y lo que queremos realmente es llevar todas las piezas grandes al ataque contra el enroque largo de las blancas. Entonces, prácticamente la única jugada es rey B1 para defender el peón de A2, alfil E6 y aquí tienen que elegir varias opciones. Si por ejemplo el blanco juega con A3, aprovechando que nuestro peón de B4 está clavado, mucho cuidado porque después de la jugada A3 el negro tiene la respuesta C5. Y como ya hemos visto, siempre que rompemos en C5 el blanco tiene que decidir si cerrar o romper. ¿Qué ocurre por ejemplo si nos comen? Pues si nos comen nosotros vamos a aprovechar esa captura para ganar tiempos desarrollando piezas. Caballo C6, C por D6 y fijaros qué jugada más bonita, caballo por E4, abriendo la diagonal de la pareja de alfiles contra ese rey blanco. D7 jaque, no pasa nada, nos metemos delante sin ningún tipo de miedo, rey de 8 y tras F por E4, alucinad gente. Alfil por B2, estamos amenazando dama por A3 y dama A1 mate y tras alfil D4 existe la increíble jugada alfil A2, doble exclamación. Impresionante jugada que prácticamente gana la partida ya. ¿Por qué? Porque si rey por A2, jaque y mate, y si rey por B2, pues prácticamente dama A3 jaque, rey A1, alfil C4 jaque y tras rey B1, caballo por D4. Estamos amenazando lo siguiente, ¿el qué? Que si el blanco come de caballo, prácticamente te doy mate, ¿no? Si el blanco come de dama, te hago alfil A2 jaque, un patrón de mate muy famoso, alfil A2 jaque, rey A1, alfil B3 jaque, única, volver a B1, y tras dama A2 jaque, acabaría con el mate en C2. Y tras caballo por D4, prácticamente la única parece ser que es caballo C1, pero después de caballo B5, amenazamos caballo C3 jaque,
y tras caballo G2 para evitarlo, torre B8, la amenaza caballo C3 es completamente inevitable, por lo tanto, la posición negra está ganada. Volvemos a la posición de la jugada 10, C5. ¿Qué ocurre después de ver cómo jugar si nos comen, si nos pegan el cerrojazo en D5? Pues bueno, simplemente volvemos a D7, ya hemos conseguido lo que queríamos, que era abrir la diagonal de nuestro alfil de G7, y tras caballo C1 simplemente enroque corto. ¿Por qué? Porque ahora, como nuestro ataque prácticamente ya ha golpeado primero, sí nos podemos enrocar y poner seguro nuestro rey. Da igual que no hagan H4, nosotros caballo A6, G4, torre a B8, y fijaros lo que viene a partir de aquí, porque viene otra combinación espectacular. Después de H5, caballo por G4, F por G4, B por A3, sacrificio de dama, gente, sacrificio de dama, dama por A5, torre por B2 jaque y tras rey A1, caballo B4, increíble. La unión de fuerzas del alfil de G7, la torre de B2 y el caballo de B4 hace que la posición blanca sea insostenible a pesar de la dama de ventaja. Por lo tanto, fijaros que ahora el negro está amenazando mate en C2 y prácticamente no tiene defensa. ¿Por qué? Porque si el blanco juega alfil de 3, simplemente vendría torre A2, jaque doble, tanto con el alfil como con la torre, única rey B1 y torre A1 mate. Y si el blanco en vez de jugar alfil de 3 decide sacrificar la dama en B4, mirad lo que viene a partir de aquí. Torre por B4 jaque, rey A2, torre B2 jaque, rey por A3, torre FB8, una posición de locos, tenemos 2 piezas de menos, increíblemente el blanco siempre está en red de mate. Por lo tanto, si caballo B3 por poner un ejemplo, torre por C2, ahora se amenaza torre C3 ganando la partida, la única que lo evita es caballo E2 y tras alfil B2 jaque, rey A2, alfil E5 jaque, rey A3, viene la jugada torre C4 y como ya hemos dicho, el blanco siempre va a estar en redes de mate, por lo tanto, el módulo se dispara y prácticamente da casi mate en poca. Vamos a volver a la jugada alfil E6 de las negras. Ya hemos visto cómo jugar contra A3. ¿Qué pasa si juegan B3, que es la otra opción? Pues bueno, simplemente hacemos caballo A6, tras caballo H4, caballo C7, buscando las casillitas débiles que ha dejado el avance de ese peón. Y si por ejemplo lo evitan con A4, jugando con el tema de las clavadas de nuestro peón de B4, pues bueno, aquí existe un plan muy interesante que es la jugada A6. ¿Con qué idea? Que si por ejemplo el blanco juega alfil H6, nosotros el mismo truco, comemos, dama por y caballo B5. Fijaros qué idea, caballo B5 entregando el caballo. Hombre, ya que si el blanco come después de A por B, prácticamente el mate es inevitable, ¿no? Entonces el blanco no puede comer y ¿qué juega, no? Si por ejemplo caballo H3, nosotros C5... y tras D5, fijaros lo que viene, caballo A3 jaque, rey B2, alfil D7, caballo G5 y cuando parece que el blanco prácticamente lo ha defendido todo bien, existe la jugada alfil por A4, qué locura, dama G7, torre F8 y aquí ¿qué hacen? Porque si caballo por H7, caballo por, dama por, existe C4, la posición blanca se cae por completo, rey C1 y aquí otro jugadón, caballo C4, qué locura gente. ¡Qué locura! Prácticamente ya no tienen defensa. Si B por C4, alfil C6, otra jugada preciosa para dar el mate en A1. Única jugada sería rey B1 y tras dama A3 ya no se puede parar el mate en B2. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si después de la jugada caballo C4 comen de alfil? Pues prácticamente la misma, alfil C6 y el mate es inevitable, ¿no? Entonces vamos a volver a la jugada caballo B5 de las negras. Ya hemos visto qué pasa si caballo H3, qué pasa por ejemplo si G4. Pues bueno, te meto ahora el caballo por C3, tras caballo por y peón por y H5, me da igual, ¿por qué? Porque como no estoy enrocado, gente, es lo que dijimos al principio, es un ataque hacia la nada. Nosotros estamos atacando contra el rey blanco, cosa que no le ocurre a las blancas, ya que nuestro rey está en el centro. Por lo tanto, torre B8, H por G6 y prácticamente ni nos preocupamos, gente. Alfil por B3 jaque, C por B, dama por A4, da igual que nos coman en F7, rey D7 con la calma y prácticamente el mate es inevitable porque está entrando la dama, la torre y el rey solo no tiene piezas que lo defiendan. Vamos a volver a la jugada caballo B5 y ¿qué pasa por ejemplo si el blanco juega E5? Pues que simplemente te como
y después de caballo a 3 jaque puedo volver a retomar en E5 con la dama, siguiendo con los mismos planes. Por lo tanto, la ventaja negra prácticamente es decisiva. Volvamos a la jugada alfil E6 de las negras. Ya hemos visto cómo jugar tanto con A3 como contra B3. Solamente nos falta la línea principal, caballo C1. Nosotros vamos a jugar caballo BD7 y aquí el blanco tiene que decidir en muchas opciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se lanzan con G4? Pues simplemente nosotros hacemos caballo B6, caballo B3, metemos la dama en A4 y tras H4, H5, que no se nos olvide el tema ese, ¿vale? G5, caballo FD7, caballo H3 y C5. Misma idea de siempre. ¿Por qué? Porque si el blanco hace peón por, nosotros comemos, aprovechando que no se pueden comer el peón, ya que estamos creando una amenaza en el punto A2, tienen que hacer caballo F4 y ahora metemos alfil C4. De momento no pueden comer en C5 porque seguimos teniendo la misma amenaza del punto A2. Si alfil por C4, caballo por, y bueno, si comen aquí, pues esto es calidad de más, ¿no? Y ventaja decisiva. Y si jugasen después de alfil C4, caballo D5, pues simplemente alfil por y trae por torre C8, D6 en roque corto y da igual, porque fijaros la actividad de las piezas negras, este alfil es un cañón, estamos golpeando con C4, C3 y prácticamente la posición blanca casi que se está cayendo. Entonces vamos a volver a la posición de la jugada 10, caballo BD7. ¿Qué ocurre si en vez de G4 juegan H4? Misma idea de siempre, jugamos H5, caballo H3, caballo B6, nuestro plan es siempre el mismo, caballo B6 y alfil C4. Alfil C4 y a caballo B3, aquí ya no es necesario meter la dama en A4, simplemente si nos dejan podemos hacer dama B5 y el plan es evidente, ¿no? O podemos tirar el peón de A con A5 A4 o podemos golpear como siempre después de traernos el caballo de F a D7 en la casilla C5 para intentar liberar la acción del alfil de G7. Volvamos a la jugada 10, caballo BD7. ¿Qué ocurre si en esta posición juegan caballo B3 directa? Pues bueno, simplemente hacemos dama C7 con la idea de A5 A4, tienen que comerse el peón de B4 y tras A5 en roque corto, ahora no hay miedo. ¿Por qué? Porque como hemos abierto la columna B contra el rey blanco, nosotros llegamos primero. G4, A4, caballo C1, C5, una jugada que a simple vista choca un poco porque permite la jugada D5 cerrando toda la posición, pero como ya hemos visto anteriormente, en este tipo de posiciones existen muchos golpes tácticos muy bonitos y volvemos a meter el mismo. Caballo por E4 atacando la dama, torre por B2 jaque, única rey A1 y dama B7 prácticamente con mate imparable. Entonces el negro estaría ganando la partida, si no a la siguiente jugada, en poquitas jugadas. Volvemos a la jugada 10, caballo BD7. Y tengo que añadir para terminar este primer vídeo que tengo una partida contra el GM italiano Danil Di Birni, aunque realmente no sé si se pronuncia así, de un directo en mi canal de Twitch en la que me jugó caballo G2. Y tengo que decir que resultó ser una de mis partidas más bonitas y bueno, la gente que me estuvo viendo en ese directo pues tuvo la suerte de presenciarla. Yo seguí con mi plan, caballo B6, caballo F4, alfil C4, me respondió con alfil D3 y caballo FD7. Fijaros que gracias a retrasar mi enroque yo ya tengo todas mis piezas lanzadas contra el rey blanco, ¿no? Aquí el gran maestro intentó lanzar su ataque con H4, yo respondí con C5 golpeando y el gran maestro me cerró. Y justo cuando parece que el blanco cierra todo y consigue la tranquilidad para llevar a cabo su ataque en el flanco de rey, empezaron los fuegos artificiales. En esta posición yo le respondí al gran maestro con la jugada alfil por B2, doble exclamación, rey por B2, dama a 3 jaque, rey A1, caballo A4 amenazando mate en B2, prácticamente todo es forzado e imparable, única jugada C3, B por C3, dama C2, torre B8, ya prácticamente la posición blanca es desesperante, caballo G2, ¿por qué? Porque si alfil por C4 viene la jugada dama B2 jaque, dama por, peón por, única rey B1, caballo C3 jaque, tras rey C2 coronamos con dama, tras rey por caballo, dama B2, rey D3 y caballo E5 mate. Por lo tanto, prácticamente llegaría a algo muy parecido y aún así la combinación es imparable, ¿no? Después de torre B8, el gran maestro me respondió con la jugada caballo FE2, a lo que yo le hice torre B2, dama por A4 a la desesperada, pero no me comí la dama, sino que le hice torre B1 jaque,
alfil por y dama b2, jaque mate. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, pero esto no ha terminado aquí, falta la segunda parte contra este peligroso ataque. Y si no te quieres perder nada, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.